Hermanos y hermanas, todos en el Señor, hoy el Evangelio de San Juan, el capítulo 8, del 31 al 42, Jesús nos explica qué es lo que tú y yo debemos hacer para ser discípulos tuyos. Es fieles a su palabra. Debemos ser fieles cumplidores de la palabra de Dios para ser discípulos del Maestro. El discípulo es aquel que aprende en la escuela del maestro. No es un aprendizaje para sí mismo, no es un aprendizaje para él, sino un aprendizaje para poner al servicio de los demás. Por eso el discípulo está llamado a ser como su maestro, actuar como su maestro y dar testimonio de su maestro. Por eso debemos guardar la palabra de Dios y ponerlo en práctica. Cuando Jesús habló así, los que estaban allí le dijeron: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos, porque el que no aplica la palabra de Dios se hace esclavo. El que sabe lo que tiene que hacer y hace todo lo diferente se hace esclavo del pecado. Y ellos respondieron que no somos esclavos. El que está pecando, el que vive en el pecado, el que permanece en el pecado, se hace esclavo del pecado, porque no es libre para perdonar, no es libre para amar, no es libre para la entrega. Jesús les dijo entonces: si fueran hijos de Abraham, me amarían a mí, harían lo que yo diga y tratarían de cumplir la voluntad de Dios, porque lo que yo digo no son palabras mías, son palabras de mi Padre que está en el reino de los cielos. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre, dice Jesús. Ustedes hacen lo que han oído de la casa de su padre, de su gente. Hacen lo que vienen en ganas, no cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cumplir su palabra, hacer el bien, practicar la misericordia y el amor. Ellos les respondieron: nosotros no somos hijos de cualquiera, no tenemos más padre que Dios. Jesús entonces le dijo: si ustedes fueron hijos de Dios, me amarían a mí, practicarían la palabra de Dios. El que es hijo de Dios debe amar siempre, debe perdonar siempre, debe practicar la justicia y la misericordia. De tal manera, hermanos y hermanas, ustedes y yo que somos hijos de Dios, que queremos crecer en la fe y en el amor, si somos hijos de Dios en verdad, debemos amar al prójimo, debemos amar a los hermanos, debemos perdonar a quienes nos ofenden. De tal manera, cuando actuemos así, vamos a salir de las tinieblas para abrazar la luz. Vamos a ser en verdad hijos libres en el Señor, porque para ser libre nos liberó primero el Señor. Que esa libertad nos empuja a darnos, a entregarnos al servicio de los demás y a trabajar por la nueva civilización del amor, donde tú puedes reconocer en el otro como tu hermano, en la otra como tu hermana, y todos podemos crecer bajo el patrocinio de un solo Padre, que es Dios. Que Dios sea bendito y Él nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.